están? Bueno, nosotros se lo anticipamos, señora, señor, la semana pasada. En nuestro compromiso también de cumplir con dar voz a quienes lamentablemente sufren serias represalias en nuestra provincia por parte, evidentemente, del poder político. Está con nosotros el doctor Juan José Paz, neurólogo, presidente de la Sociedad Científica de Neurología de nuestra provincia, que fue despedido la semana pasada, podemos decir, fue expulsado del sistema por aparentemente una situación política. Buen día, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Por favor, yo le pediría que ante nuestra audiencia haga una breve crónica, doctor, contando cuál es la situación vivida. Sí, bueno, primero para poner un poco en contexto, ¿no? Yo hace 10 años que trabajo en el sistema público de salud, trabajo de forma precarizada, primero como residente de neurología, luego como jefe de residente de neurología, y a partir de ahí durante 5 años más trabajando con reemplazos discontinuos que se llaman. Pero ¿qué significan estos reemplazos? Significan de que no hay una relación contractual, es lo que maneja el CIPROSA, sí. ¿No? No hay una relación... Sí. 10 años hace que usted está en esa situación. Sí, yo en el 2013, en mayo del 2013, ingresé al Hospital Padilla, digamos, ¿no? ¿Y lo tienen precarizado desde hace 10 años? Desde ahí, exacto. Eso significa que hay generaciones de residentes en los cuales, digamos, con los que trabajé... En el aire, podemos decir. No, que ya están en planta y lo que sí el CIPROSA no puede explicar eso, ¿no? Porque hace 10 años un médico que luego de hacer llamados públicos a través de los diarios, etcétera, que necesitan médicos para cubrir en los hospitales, a mí no me nombran, no tengo el pase a planta ni siquiera transitoria. Exacto. Entonces hay una situación que la única explicación que es una cuestión política, ¿no? Sí. Ya me había pasado esto cuando fue la pandemia, cuando se armó la primera estructura para la atención de la pandemia en la primera línea en el Hospital Eva Perón, cuando yo me anoto para atender la pandemia en la terapia del Hospital Eva Perón, y bueno, ya ahí tengo yo una posición pública en el sentido de tratando de desmentir, digamos, el discurso de la doctora Chala, que en ese entonces era ministra y hoy es candidata a intendente por el Frente de Todos, donde ella decía de que había 15 compañeros fallecidos, cuando en realidad ya iban 70, ¿no? Entonces hicimos pública esa denuncia y a partir de ahí me corrieron. Y por ejemplo, en esa época, todos mis compañeros que entraron en COVID hoy ya están en planta. Yo soy el único que ha sido desvinculado del hospital, en ese caso del Hospital Eva Perón. Y luego en el Hospital Padilla, con el que vengo trabajando ya hace muchos años, en cual incluso mis compañeros se sorprendieron de que no podían entender de por qué no estaba en planta, ¿no? La mayoría... Evidentemente está apuntado, podemos decir. Así es, exactamente. Entonces, y es un problema porque más allá de los reclamos salariales, etcétera, que hoy estamos viendo, y bueno, que hace un rato los compañeros decían de que hay un paro docente, la realidad es que el salario no está alcanzando a la inflación, digamos. Entonces hay una devoración del salario y por lo tanto hay expresiones en todos los lugares de trabajo, tanto en docentes como ahora en la salud, donde se está convocando un paro. Y bueno, y cuando uno plantea una salida distinta, una salida política, que esto es un problema político no solamente sindical, sino que hace a la sociedad, al conjunto de los problemas de la sociedad, bueno, se desarrollan estas represalias, ¿no? Tipo de cosas. Entonces, esta situación de precariedad también tiene un uso político por parte del gobierno, por parte, digamos, de los sectores más concentrados de la economía de Tucumán, porque es lo que le permite a un trabajador precario utilizar un trabajador precario para que no hable. Porque si un trabajador precario reclama por mejoras salariales, como está sucediendo ahora... Doctor, ¿pasa este tipo de cosas, digamos, puertas adentro del CIPROSA? Entonces, exacto, sí. Es algo, digamos... que ustedes lo asumen como que sucede permanentemente, pero que no toma estado público, no suele estar. Exacto, pero también por miedo, ¿no? Exacto. O sea, hay muchos compañeros, después de lo que sucedió esto, muchos compañeros salieron a decir, a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello, que bueno que lo has podido decir, que nosotros si lo decimos nos quedamos sin trabajo, o a mi hijo se queda sin el reemplazo que le conseguí para poder trabajar. O sea, hay una situación que habla de la precariedad, también como el uso político de la precariedad laboral, ¿no? Que eso implica de que muchos trabajadores no puedan reclamar y no puedan decir algo que sea en contra del gobierno simplemente por esto, por miedo a las represalias. Pero es grave que estemos hablando de ese tipo de represalias cuando en teoría estamos en un sistema democrático y estamos bajo la... pero el amparo de la Constitución, podemos decir, es gravísimo. Claro, pero es como decimos, o sea, no es lo mismo, por ejemplo...
no es lo mismo los sectores concentrados del poder, que tienen totalmente toda impunidad, por ejemplo, para hacer lo que quieren, pero en caso de los trabajadores que estamos en situaciones precarias, nos persiguen o hay totalmente una política de persecución. Y creo que eso en ese sentido también responde un poco el hecho, bueno, en este caso puntual, que fue lo del martes pasado con el debate a intendentes. Yo me entero 6 horas antes del debate, mi jefa directa me dice, mira Juan, te acaban de, el reemplazo que teníamos autorizado hasta el mes de mayo, que lo bajaron de a nivel central. Lo sacaron entonces 6 horas antes de salir al debate. Exacto, porque lo que funciona así en el CIPROSA funciona, bueno, anoche por ejemplo Mansur parece que no entendía muy bien cómo funciona el sistema de reemplazo, ¿no? Porque el tema de reemplazo son reemplazos que terminan siendo concentrados, por así decirlo, y el CIPROSA va definiendo a dónde van los reemplazos. En mi caso me iban renovando cada 2 meses, cada 3 meses o cada mes, dependiendo, digamos, de cómo se conseguían, ¿no? Esos reemplazos. Pero es tristísimo vivir en esa incertidumbre, sí, que cada 2 o 3 meses uno tiene que saber si sigue trabajando o no. Exacto, y nos pasa, bueno, Ferrer Contreras señaló de que hay 4.000 compañeros en esta situación, ¿no? Entonces, 4.000 compañeros, exacto, 4.000 esenciales, que claramente ya dejamos de ser esenciales para el gobierno, que estamos en esta situación, que no sabemos si el otro mes trabajamos, o si en 2 meses o en 1 año. Por ejemplo, en el Día del Trabajador compartí con un compañero que trabaja en el CAPS del Carrillo, y él me dice que es un odontólogo, que hace 12 años que trabaja contratado. 12 años. Con un contrato no está en planta ni nada. Entonces, creo que hay una situación que atraviesa a todo el tejido social de Tucumán, sobre todo a los sectores más jóvenes y todo, que está involucrada la precarización y el uso político que se da a la precarización laboral. Por eso yo creo que, bueno, también con mi candidatura, también lo estamos planteando porque en el sentido esto de que nosotros planteamos un aumento salarial de emergencia ante la avanzada de la inflación, lo cual nos parece importante desde el Frente de Izquierda, digamos, y mi filiación política y mi ideología política, bueno, responde un poco a esto, ¿no? Una salida desde los trabajadores. Y bueno, y en esto también que quería aprovechar porque también es algo muy importante enviar un mensaje, ¿no? Enviar un mensaje al gobierno de que, bueno, de que no vamos a permitir tampoco de que nos estén callando, que nos estén persiguiendo, y eso también tiene que expresarse, tiene que tener una expresión política, ¿no? Y si eso, votar al Frente de Izquierda significa tener una expresión política en contra de las persecuciones, una expresión política para que los salarios se aumenten, una expresión política para que prioricemos la salud por sobre los negocios, el negocio de los... Por ejemplo, es increíble que 1.400 millones se hayan destinado para la campaña y todo lo que implica el manejo de los acoples y todo, en plena epidemia de dengue. Entonces, que nosotros trabajamos y estuvimos en los hospitales colapsados por la falla en el sistema primario de atención, digamos, porque no hubo políticas hacia el sistema primario de atención. Entonces, ahí hay un problema que nosotros decimos que hay que invertir las prioridades, ¿no? Y que lo levantamos nosotros como bandera en el Frente de Izquierda, y como socialistas que somos lo planteamos, ¿no? Que primero están las necesidades más urgentes que hay que tratarlas, porque eso es una respuesta concreta que hay que darla. Bueno, es increíble que el sistema en teoría a cada rato nos dice públicamente está colapsado por esto, por lo otro, y lo que nadie pone foco es en la situación que están viviendo los profesionales de la salud puertas adentro. Sí. La verdad que tenemos muchos compañeros que luego del COVID han quedado con muchas secuelas, compañeros, bueno, fallecidos obviamente, que somos los trabajadores los que pusimos nuestros muertos, por así decirlo. Claro. Y la verdad que eso es un golpe emocional también, ¿no? Un golpe subjetivo tremendo para el conjunto de los trabajadores, y luego de eso aparece una epidemia donde también el gobierno te dice, bueno, hagan lo que puedan. Y ustedes vieron, como periodistas vieron, con la forma en la que se colapsaron los hospitales, en la forma de la que una persona tenía que estar esperando horas y horas para la guardia. Esa situación es imposible que se oculte, la verdad que... Sí, es imposible ocultar, y lo grave de todo es que muchas veces eso se naturaliza, ¿no? Cuando sabemos que en Tucumán hay recursos, sabemos que Tucumán es una provincia rica, que hay recursos para atender los problemas más urgentes de la población. Entonces, y lo que quiere el gobierno también es naturalizar todo esto, ¿no? Exacto. Doctor, ¿hace mucho tiempo que militás en política o es reciente? Sí, hace aproximadamente también 11 años. 11 años. Es decir, que ahí hay probablemente un indicio, digamos, del por qué
Sí, en mi caso, por ejemplo, claro, en mi caso particular, como médico, por ejemplo, uno tampoco puede estar pensando en la atención técnica y científica pura exclusivamente de una enfermedad, sino pensar en el problema social que implica, lo que deriva del problema social, para que, o sea, toda la estructura social que hay para que las enfermedades se produzcan. Y ese es uno de los compromisos que, bueno, con lo que asumí a la hora de estudiar medicina también, ¿no? Cuando uno estudia medicina, no estudia medicina porque quiere ganar mucho dinero, etcétera, etcétera. Quiere porque realmente entiende que hay una función social en el ejercicio del médico, y por lo tanto el médico tiene que tener un rol social es que y también político. Si hubieras estado en una provincia, en un lugar donde no hubieras sufrido todas estas situaciones, quizás no llegabas a la situación de ser militante en un partido, de buscar la representación porque uno a veces toma estas situaciones por la necesidad de tener una voz, de salir del silenciamiento a veces que hay desde el poder político. Y porque realmente nos conmueve la situación, ¿no? Nos conmueve el hecho de que, como que no se explique de cómo en el siglo XXI tenemos familias enteras buscando en la basura, ¿no? O sea, con tanto avance de la tecnología, con tanto desarrollo de la ciencia, al menos a mí me parece una contradicción tremenda que no puedo mirar a un costado, que no, al igual que mis compañeros del Frente Izquierda también, no podemos mirar a un costado mientras la gente se muere de hambre. Entonces, creo que eso hace que por más, ¿no?, en la situación en la que estemos, yo creo que muchas veces interpelar esa sensibilidad o transformar esa sensibilidad en una acción política termina siendo algo que es totalmente necesario, ¿no? Al menos para uno que interactúa con mucha gente, sobre todo en los hospitales donde vemos a nuestros pacientes, te cuentan, uno dice, bueno, hay que tomar este medicamento, o no hay en el hospital o no tienen plata para comprarlo. Les pasa a nuestros abuelos del PAMI que todo su sueldo se les va en medicamentos. Entonces, creo que hay una situación donde la vida humana está en discusión, ¿no? ¿Qué es la vida humana en ese sentido? Llegamos a ese punto. Llegamos a ese punto y que tenemos, al menos desde el Frente Izquierda, nosotros tenemos ese compromiso, ¿no? De que planteamos a la política no como una carrera en la cual vamos a hacer un negocio político donde tenemos aspiraciones personales. Al contrario, nos estamos planteando que un político tiene que ganar lo mismo que gana una docente o una enfermera, como ya lo hacen mis compañeros en Buenos Aires, como lo hace Alejandro Vilca en el Congreso, Miriam Bregman o Nicolás del Caño, ¿no? Nosotros estamos planteando la política en su función social en manos de los trabajadores, ¿no? Es el costado más noble de la política, justamente, doctor. Sí, pero es un costado de la clase trabajadora también. Porque todos los laburantes opinan lo mismo. Todos los laburantes quieren llegar a fin de mes, todos los laburantes opinan de que los políticos se hacen ricos con la política. Todos los laburantes opinan de que quieren tener una mejor salud pública, que quieren tener mejores hospitales, mejores lugares donde mandarlos a sus hijos a que se eduquen. Entonces yo creo que son ideas que parten del conjunto de la clase trabajadora y que nosotros las levantamos como banderas, ¿no? Exactamente. Doctor, no más decirte que toda nuestra solidaridad como comunicadores de este punto para lo que te sucedió y justamente para cualquier otro profesional de la salud que esté sufriendo este tipo de situaciones, bueno, que también sepan que pueden contar con nosotros para que demos voz justamente donde no la hay o donde el poder político trata de evitar que haya voces que expresen este tipo de cosas. Sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que para mí es un placer y te agradezco enormemente la invitación, porque si no hay espacios en donde la gente conozca qué es lo que está sucediendo, por así decirlo, el lado oscuro del gobierno, es muy difícil de que podamos avanzar hacia el conocimiento de la población, ¿no? Que la población conozca qué es lo que realmente está pasando en la provincia. Sepa, doctor, que vamos a hacer un seguimiento de cómo vaya su caso. Ahora, por ejemplo, luego del gran apoyo que tuve, que me acompañaron los compañeros del CITAS, me acompañaron compañeros de distintas organizaciones sociales, compañeros del Frente de Izquierda, como es tan precaria la situación, con un mismo clic te dan trabajo y con un mismo clic te sacan el trabajo. Entonces hicieron un clic y me volvieron a actualizar el reemplazo hasta finales de mayo, y lo cual Ferrer Contreras salió diciendo en la televisión de que a partir de junio no sabemos qué va a pasar con mi situación, ¿no? Increíble. Entonces creo que vamos a tener que seguir que no queda otra que seguir en la lucha, ¿no? Seguir en la lucha. Muchísimas gracias, doctor Juan José Paz. Muchísimas gracias a ustedes. Señora, señor, increíble que tengamos que escuchar este tipo de testimonios. Lo que se está viviendo lamentablemente es muy triste. Estamos hablando de un neurólogo. Dígame usted, ¿cuántas veces ha sido atendido en el sistema público por un neurólogo? Bueno, el doctor es incluso presidente de la Sociedad Científica de Neurología de la provincia y está trabajando desde hace más de 10 años en esta situación.
debemos llamarnos todos como ciudadanos la atención ante este tipo de cosas. Bueno, adelante Adrián, muchas gracias.